Cuando el Señor cuando Él establece los 10 mandamientos, ¿Él por qué establece los 10 mandamientos? ¿Por qué el Eterno establece 10 mandamientos? Hay muchísimos más, pero los principales, los cuales encierran toda la ley. ¿Por qué establece 10 mandamientos? Y Él lo sabe todo. Él que lo sabe todo, lo conoce todo, establece 10. ¿Por qué esos 10? Porque eran la base de ti. ¿Cierto? Y si dejamos de cumplir uno de ellos, ¿qué pasa? El diablo siempre trabajará para que no cumplamos los 10. Y el diablo te hará pensar que estás cumpliendo 9 y que por uno no va a pasar nada. Pero son 10. ¿Cierto? Son 10. Nada hasta hoy ha cambiado, ha variado los planes del Eterno, nada. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y lo que Él estableció en 10 mandamientos es hasta que Yeshua regrese. Porque para la eternidad los mandamientos cambian, ¿cierto? Ya nadie va a robar, ya nadie va a adulterar, ya nadie va a muchas cosas. Pero hay uno de todos los mandamientos que nos toca seguir obedeciendo. Y es que estaremos congregados en el séptimo día eterno. Nadie podrá salir del séptimo día eterno. ¿Cierto? Nos dirigimos hacia el séptimo día eterno. Primero tendremos en esta tierra el séptimo día, el milenial. Estamos en el 6000, día 6000, llegando al 6000. Entramos al día séptimo, 7000, el milenio 7000, que reinaremos con Yeshua en esta tierra. En representación del séptimo día de descanso, serán 1000 años de pura plenitud gozo, donde el Señor dice que el cordero se apacentará con el león y comerán juntos y todo eso. Eso se va a cumplir aquí en la tierra. Pero pasamos a la eternidad, un descanso eterno, un séptimo día, un Shabbat eterno. ¿Sabía eso usted? Entonces, si vamos a eso, ¿crees que si no honramos el séptimo, acá en la tierra nos va a llevar? Es para que lo analices, para que lo medites y para que no creas en la mentira del diablo. Porque el diablo es sutil y disfraza verdades, ¿cierto? O más bien disfraza las mentiras con aparentes verdades. Y el diablo dice, no, tranquilo, todo está bien. Tú puedes, el Señor te perdona. Es para que tengamos en cuenta esto, ¿ok? La palabra de hoy se refiere a un libro, y es Crónicas. ¿Qué significa la palabra crónica? ¿Qué significa la palabra crónica? Crónicas. Libros de crónicas. ¿Qué son crónicas? ¿Sí? Historia, relatos. También lo quiere cuento, pero es un cuento verdadero de la vida real. Y nos apoyamos en el libro de Primera, en ese primer libro de Crónicas. Hoy vamos a tratar un tema, como siempre, especial para los especiales del Señor. ¿Sí? Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, empieza diciendo: y se levantó Satanás contra Israel. Ahí dice tu Biblia, lo dice.
Y se levantó Satanás contra Israel. Y empiece codeándole en su lugar, dígale, ¿estás escuchando? Satanás se levantó. Y se levantó Satanás contra Israel. E incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Qué hizo Satanás? ¿Incitó a quién? Al rey David, ¿cierto? A hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: y vaya, cuenten, contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Para que yo sepa el número de ellos. Verso 3. Pero Joab dijo: añade el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Más, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser de motivo de culpa para Israel? Acá está dando que un consejo, ¿cierto? Uno de los fuertes, ¿cierto? De los hombres fuertes del rey. Verso 4. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Dígale que está a su lado. A veces su palabra está por encima del profeta, del consejero. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dijo a David: el total del censo de todo el pueblo y en todo Israel había, dice, y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Wow. ¿En Israel cuántos hombres? 1.100.000. ¿Y en Judá cuántos? 470.000 hombres que sacaban espada. De entre todas las tribus, ¿cuál era la más en número de guerra? Todo Israel eran las 11 tribus, ¿cierto? Y solo Judá, 400.000 hombres sacaban espada. Quiere decir que 11 tribus daban 1.100.000, pero una sola tribu daba prácticamente la mitad de lo que eran todos. Verso 6. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable. ¿Para qué? Para Joab. Wow. ¿Qué había en el corazón de Joab? Honra al Padre. También el censo desagradó a Elohim e hirió a Israel. Entonces dijo David a Elohim: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Vamos a ir, ¿cierto?
Ahora, escuche bien. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Algo bien o mal? ¿Algo bueno o algo malo? Según él, estaba bien, ¿cierto? David tenía ¿cuánta autoridad? Toda la autoridad como rey, ¿cierto? ¿Cuánta autoridad tenía David? ¿Cuánto poder? ¿Cuánta unción? ¿Aló? ¿Cuánta unción tenía David? Toda. ¿Cuánto poder? ¿Cierto? ¿Cuánta gloria? Él contaba con todo. Al 100%, ¿o no? Sí, el Señor estaba con él. Cuando el Señor está contigo, está al 100%. No al 25 ni al 50%. Porque cuando el Señor está contigo, está o todo o nada. ¿Usted sabía eso? O si usted lo duda, entonces lo que pasa a tu alrededor es simplemente misericordia cuando el Señor lo hace. ¿Ok? No por el mérito que te hayas ganado, y realmente casi todos por misericordia. Pero cuando un hijo agrada al Padre, ¿cierto? Ya pasa de la misericordia, ¿qué? A lograr, ¿por qué? El amor, para que sea derramada la gracia, ¿cierto? Por gracia. David entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Apoyado en qué? Sus propios criterios, ¿cierto? La palabra de hoy está referente a no te apoyes en tu propia fuerza. Y podría decirse en tu propia opinión, como está escrito en Proverbios. Pero el Señor quiere que entendamos que muchas veces nosotros, saber que tenemos fuerza, poder, capacidad de muchas cosas. ¿Ya? Porque usted puede tener ¿qué? Una propia opinión, ¿cierto? Y apoyarse en su propia opinión. Pero debe decirle usted tener una idea, una opinión, basarse en ella. Si usted no tiene gobierno, no tiene dinero, no tiene lo material para realizar dicho pensamiento, ¿cierto? Pero cuando alguien tiene fuerza, tiene poder, tiene autonomía, tiene autoridad y tiene la capacidad, en cuanto en este caso David a un ejército se sintió tentado a saber con cuánto contaba, cuántas batallas había logrado David hasta ese día, y nunca las batallas que ganó, las ganó porque había contado con cuántos podían salir a la guerra. Todo lo había logrado por fe, emuná, obediencia. ¿Aló? No te apoyes en tu propia fuerza. Dígale a ese hermano que está al lado, no te apoyes en tu propia fuerza. Porque usted puede que tenga muchas cosas que lo hagan pensar que se puede apoyar en ellas. Puede tener dinero, recursos económicos, puede tener casa, puede tener muchas cosas materiales, puede tener un buen empleo, puede tener el mejor esposo o la mejor esposa, puede tener muchas cosas en esta tierra. Pero el Señor te dice, no te apoyes en tu propia fuerza. No cuentes con lo que tienes. Soy yo tu fortaleza. Soy yo quien te sostengo. Ahora, ¿por qué se levanta Satanás contra alguien?
¿Por qué se levantará Satanás contra alguien? ¿Usted qué puede pensar? ¿Qué podría decir? ¿Por qué Satanás se levanta contra alguien? En este caso, ¿por qué Satanás se levanta contra David? ¿Aló? Y por eso estamos aprendiendo a predicar, ¿cierto? Y no hacer las aguamasas, no hacer los salpicones de coger un verso de allí, otro de allí, otro de allá y armar lo que yo quiero decir, sino pasajes completos que realmente nos digan qué pasó en esa historia, ¿cierto? Esos son los verdaderos mensajes que el Señor quiere. Entonces, acá logramos entender qué pasó, que Satanás se levanta contra David. Porque empieza el verso claramente diciendo, entonces dijo David a Elohim, en el verso 8 el pecado, pero vamos al verso 1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Qué hizo que Satanás quisiera en ese momento levantarse contra Israel? Y no dice que se levantó contra el rey David, dice que se levantó contra la nación del Señor, del Eterno. Y muchas veces Satanás querrá levantarse contra toda tu casa. ¿Pero por qué? Y se podría decir, es que nos odia. Él no odia solo su casa, odia a toda la humanidad. Y hay motivos por los que Satanás se levanta contra alguien. ¿Ya? Entonces, para poder entender, vayamos al capítulo 20. ¿Listo? Verso 1. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿los reyes qué hacen? ¿En qué tiempo? En la primavera. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los hijos de ¿quién? De Amón. Y fue y puso sitio a Rabá. ¿Qué hizo? ¿Quién puso sitio a la tierra de los hijos de Amón? Joab. ¿Cómo así que Joab? ¿Por qué Joab? ¿Por qué Joab? ¿Por qué tomó la decisión Joab? Y aconteció que en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón. Y fue y puso sitio a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y Joab hirió a Rabá y la destruyó. ¿Qué hizo David? ¿Se quedó dónde? Vuelve y juega. Van dos guerras a las que más hiciste. Como un presidente por acá cerca de nosotros que no va a las reuniones, ¿cierto? Se quedó David ¿dónde? En Jerusalén. ¿Por qué no fue a la guerra? Dice, verso 2. David tomó la corona de la cabeza de su rey. ¿El rey de quién? ¿Aló? ¿La corona de cuál rey? ¿De dónde? De los amonitas. Lean la Biblia, ¿cierto? Y tomó la corona, dice David, tomó la corona de la cabeza de su rey y halló
que pesaba un talento de oro, la pesó, y que tenía en ella una piedra preciosa. Y que dice, fue puesta sobre la cabeza de David. En otras versiones dice, y David se la puso sobre su cabeza. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad. Y la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y así hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Y sucedió después de esto que se suscitó guerra en Geser, lo que es Gaza, contra los filisteos. O sea que los que hay aquí, estos palestinos, son descendientes de, contra los filisteos. Entonces Sibekai, Usatita, mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, y el Nanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, Eteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejer. Hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes, que tenían en sus manos 6 dedos y en sus pies ya 6 dedos. Era descendiente de los Nefilim, gigantes. Porque créanme que para que volvieran a haber una raza de gigantes en la tierra, entonces ya hemos hablado de esto, tuvo que haber, ¿cierto?, algo de consanguinidad en una de las mujeres de los hijos de Noé, ¿cierto? Por ahí tuvo que haber habido cierta gotita de esta sangre, puesto que vuelve y se filtra y vuelven a nacer este tipo de personajes, ¿cierto? Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes de Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Ahora, en la otra parte dice, en el capítulo 21 nos dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Pero por qué? Aquí podemos ver dos grandes errores de David. Uno, verso 1 del capítulo 20. Dice que Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón y fue y puso sitio a Rabá. Estaba en su labor, está cumpliendo con su labor. Y seguido dice, pero David se quedó en Jerusalén, porque el rey no salió. ¿Qué se quedó haciendo? ¿Aló? Una falla. Y vemos que por esa misma razón, cuando él no sale a la guerra y se queda en su palacio y se va a la terraza a mirar lo que no debía mirar, ¿cierto? Y se llega una mujer casada, la se comete el adulterio, y él también. Y en ese momento que él está haciendo estas cosas, también estaban en guerra, y él no estaba en la guerra. Justo en dos ocasiones similares, donde debía estar, no estaba. Y le viene tentación en ambas situaciones. ¿No es así? ¿Cierto? Aunque no está escrito que Satanás vino sobre David e incitó, ¿cierto?, a David para que tomara la esposa ¿de quién?
de Urías, ¿cierto? No dice la Biblia. Sabemos que esa tentación que vino a David no era de parte del Señor. Ahora, David como rey pudo haber pedido a Urías, su esposo. En ese tiempo las leyes eran así. Él pudo haberle dicho: Urías, quiero quedarme con tu esposa, escoge entre todo Israel una doncella o dos doncellas, lo que él como rey quisiera darle a cambio de su esposa. Lo pudo haber hecho. ¿Qué fue lo malo? Que no lo hizo en la forma legal, lo hizo a escondidas. Eso es pecado. ¿Ya? Ese fue el pecado de David en este momento. No haberla tomado, ¿cierto?, como la ley establecía, sino que se la roba. Por eso cuando es confrontado por el profeta Natán, Natán le pone el ejemplo de que alguien se robó, ¿cierto?, la ovejita de uno, que solo tenía una ovejita, y resulta ser David. Entonces, un gran error. David no va a la guerra, se queda en Jerusalén, ¿cierto? 1. Y 2, verso 2, estamos en el capítulo 20. David tomó la corona de la cabeza de su rey, del rey de Elión, de los amonitas, ¿cierto? La toma, la pesa. ¿Para qué la pesa? En ese momento quería como, wow, ¿cierto? Estaba deslumbrado. ¿Cuánto oro tenía David? ¿Para qué va a pesar, cierto? La corona, para... Y le da por saber cuánto oro, ¿cierto? Y halló que pesaba un talento de oro y que tenía en ella una piedra preciosa. Y fue puesta sobre la cabeza de David y se la puso sobre la cabeza. Para él ponérsela sobre la cabeza, ¿qué estaría pensando? Ahí hay un pequeño desvío en el corazón de David, ¿cierto? ¿O no es así? Miren que está haciendo la Biblia. Cuando no estamos alineados, vienen los errores. Sí, 66 libras de oro, 33 kilos de oro. ¿Cuántos le sangraron un peso de esos de oro? Y fue puesta, se la puso sobre la cabeza. Aló. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad. Acá estamos viendo que David estaba haciendo como quería y no consultó nada de estos movimientos con el rey de reyes. Ahora, ¿qué es lo malo? Escúcheme bien. Hay contaminación por objetos. Hay contaminación por la ropa. Si usted no cree, vaya, bíblicamente lo dice. Claramente está escrito. El apóstol Pedro lo dice claramente en su epístola. Aborrezcamos las ropas. Dice de los fornicarios. No los fornicarios. Aborrezcamos las ropas, tratemos de salvar a los fornicarios, que aún ni sus ropas toquemos por la contaminación que hay en ellos. Y se podría decir un pedazo de tela. Es que hay algo que se llama unción, y la unción se adhiere a las cosas materiales también. ¿No? Podríamos leer varios pasajes. Pablo, la unción que portaba, que había en Pablo con los pañuelos de Pablo, cuando eran enviados a otra ciudad, llevaban la unción de Pablo. Y había el Espíritu del Señor en él. Y cuando los pañuelos eran puestos sobre los enfermos, donde iban esos pañuelos, a las ciudades que llevaban esos pañuelos, los enfermos sanaban. ¿Por qué sanaban? Porque iba unción.
En la tumba de Eliseo ya estaba un cadáver, estaba muerto, y arrojan ahí un joven muerto. ¿Y qué pasó? Resucitó cuando tuvo contacto con la tumba de ¿quién? De Eliseo. O sea que la unción de Eliseo estaba en ¿qué? En los huesos, pero también en la tierra donde estaba sepultado. Alcanzaba a salir la unción. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Por eso cuando venimos acá, cuando usted se sienta en una de esas sillas, la responsabilidad no es de los que quieren ni la del siervo ungir su silla. ¿Aló? La iglesia está mal enseñada. Al pastor ora por las sillas. Usted no sabe quién se sienta ahí. Si usted cuando llega no ora, no es problema mío. Es problema de cada quien que ya tiene que tener entendimiento. Y lo básico de guerra espiritual es ungir el lugar donde usted se va a sentar y punto. ¿Alguien no sabía eso? Ahora, si yo veo aquí un nuevo, de primera vez yo les explico, pero ustedes tienen mucho recorrido. David se pone un objeto de un hombre, rey de los filisteos, de parte de filisteos. ¿Qué pensamientos tenían los filisteos? ¿Qué pensamientos pasarían por la cabeza del rey amonita este? El rey de Amón. ¿Cuántos años estuvo esa corona en los reyes de los filisteos? ¿Cuántas funciones entonces hubo en esa corona? Y David se confía en que es el siervo del Señor. Santo es el Señor. Y se pone un objeto de semejante magnitud de contaminación en su cabeza. Entonces, grandes errores. No va a la guerra, donde debía estar comandando el ejército. Y luego se pone un objeto en su cabeza más contaminado que cualquier cosa. Nada más y nada menos con la unción de los filisteos. Entonces ahí vamos entendiendo por qué en el verso dice 1 del capítulo 21. Y se levantó Satanás contra Israel. ¡Claro! Tenía de papayita, como decimos acá, tenía toda la papaya, todo el papayazo, tenía de papayita. ¿Cómo entrar y generar destrucción a Israel? Porque su cabeza, el comandante, el rey supremo, abrió puertas. ¿O no? Dígale que está a su lado. ¿Cómo estás tú? Y no me pregunte cuántas puertas tiene abiertas. Al final del año vamos a cerrar, ¿ok? Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David, que estaba en desobediencia, habrá paréntesis, ¿cierto? E incitó a David, habrá paréntesis, que estaba en desobediencia, que estaba un poquito ciego, que no estaba viendo los errores que estaba cometiendo, le abrió puertas al diablo, cierre paréntesis. Entonces incitó a David a hacer un censo de Israel. David en el momento, cuando sintió hacer censo sobre el pueblo de Israel, no supo si ese pensamiento le vino de arriba o de abajo. ¡Wow! Hay pensamientos que cuando no estás alineado, estás por fuera de la voluntad del Eterno. No vas a saber si son de arriba o vienen de abajo. No vas a saber si vienen del reino de los cielos o de las tinieblas.
Y cuando te apoyas en tu propia opinión, en tu propia fuerza, ¿qué pasa? Créeme que en este momento es cuando el 99.9% comete el error. ¿Cierto? Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan, cuenten a Israel, desde Berseba hasta Dan, y traigan el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab, sabemos que dijo: añade el Señor al pueblo 100 veces más de lo que son. Y le dice: mas oh rey, Señor mío, no son todos ellos siervos de mi Señor, o sea, ¿para qué los vas a contar? Todos te sirven. ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Oiga, le está advirtiendo. Es tan tremendo que el Señor pone palabras en la boca de Joab para frenarlo. Ya ha cometido los errores. 1, no va a la guerra. 2, se pone un objeto sobre su corona, sobre su cabeza, con piel contaminada. Y ya viene el tercer error: censar el pueblo. Pero Joab lo está tratando de detener, ¿cierto? A Joab lo estaba haciendo con la intención de que no viniera ¿qué? Sobre Israel la culpa del censo. Y el verso 4 dice: sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Sin embargo, la terquedad de David prevaleció sobre el consejo de Joab, ¿cierto? Y entonces Joab va, recorre todo Israel, y luego de hacer el trabajo de a Jerusalén, y le da el parte de informe a David del censo de todo ese pueblo, y le dice cuántos hombres habían, ¿cierto? 1.100.000 hombres de todo Israel que sacaban espada. Y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. ¿Qué pensaría en ese momento David? Infló pecho. ¡Ah! Mi ejército es más poderoso. Verso 6: pero entre ellos no hizo un censo de Leví, gloria al Señor, ni de Benjamín, ¿cierto? Porque la orden del rey era detestable para Joab. Y dice que también el censo desagradó a Elohim, al Señor. Por eso hirió ¿a quién? A Israel. Ahora, verso 8, ¿dónde estábamos? Entonces dijo David a Elohim, al Eterno: he pecado gravemente al hacer esto. Casi siempre la gente, aunque le hacen ver el error que va a cometer, después de que lo comete, busca la presencia del Señor y dice estas mismas palabras: he pecado gravemente al hacer esto. ¿Aló? Pero si te lo dijeron, pero si te dijeron no haz esto y lo haces, y sigue diciendo: pero ahora te ruego que quite la iniquidad de tu siervo. ¿Por qué no pedimos que quite la iniquidad antes de? ¿Por qué tenemos que esperar la destrucción para pedir quita la iniquidad? Pero te ruego, ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. El Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así dice el Señor, te propongo 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo te la haga. Escuche bien, ¿qué hace el Señor? ¿Le habla a quién? ¿A Gad? ¿Que era quién? No, le habló a Gad, no le habló a David, le habló a Gad, para que fuera a darle una razón a David. Entonces el Señor habló a Gad, ¿que era qué? Vidente de David, un profeta de Dios. Ve y habla a David y dile: así dice el Señor. La pregunta es: si el Señor hablaba con David directamente,
¿Qué pasó aquí? Que no le habló directamente, sino que le está mandando un mensajero. ¿Cuánto era el enojo? Dígale que está a su lado. ¿Cuánto hace que el Señor no te habla? ¿Y cuántos mensajeros ha tenido que enviarte? ¡Wow! Gloria al Eterno por las palabras de confrontación que el Señor nos da. Porque somos nosotros directamente que debemos estar escuchando su voz. La palabra lo dice claramente. ¿Ya? Y entonces aquí le está diciendo el Señor, ve y dile. Ve y habla a David y dile. O sea, aunque dice, yo no quiero hablar con David. Yo no quiero ver a David. Tremendo, ¿no? ¿Qué sentirías tú si el Señor se refiere a ti así? Santo. Debe generar mucha tristeza, ¿no? Y le dice el siervo que el Señor le decía, te propongo 3 cosas. Escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. O sea, está hablando de una forma de gran enojo. Entonces vino Gad a David y le dijo, así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre para el pueblo. 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos. Wow. O 3 días de la espada del Señor. Esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Santo. ¿Cuál de las 3 usted escogería? ¿Cuál de las 3 escoge usted? ¿Cuál está más bonita? Pues David dio una más bonita, ¿sí? Entre las 3. Entonces dice David, ¿cierto? Sigue diciendo el siervo, ahora pues considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Como quien dice, ni pienses tú en hablarle directamente, soy yo el que está esperando el Señor de tu respuesta. Yo creo que se sentía totalmente humillado este siervo, David, ¿no? Un rey, pero en este momento, ¿cómo se sentía? Yo creo que el peor, más el siervo, el esclavo de todo Israel en ese momento era mayor que David. Por eso la Escritura dice, el que crea estar firme, no se crea muy papacito, muy mamacita ahí, muy cierto. El que crea estar firme, mira y no se carga del lugar donde cree estar. Porque es que a veces la posición que tenemos nos da confianza y nos hace poner nuestra mirada en lo que tenemos y no en lo que es el Señor realmente para nosotros, en quien nos puso en ese lugar. El Señor, escuchen, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos suyos, usted puede quedar sin nada, puede morir, o en un abrir y cerrar de ojos puede entregárselo todo. Así es el Señor. No es así. Usted en este momento puede estar en la inmunda, como dicen muchos. Como decimos acá, puede estar llevado totalmente. Puede estar en el fracaso total. Y si el Señor quiere, le timbre el teléfono con la llamada supermillonaria. Una sola llamada. Que entre su teléfono y que diga, mire, alguien de su teléfono. Y yo lo llamo porque estaba buscando a alguien como usted para dejarle toda mi herencia. ¿En cuánto tiempo le cambió la vida? Mientras contestaba la llamada. Eso fue pasado. Pero también en un abrir y cerrar de ojos hay un joven que puede perder todos sus hijos, todas sus finanzas, todas sus riquezas, su esposa, todo, su salud enfermada,
¿En cuestión de cuánto tiempo le pasó a Job? En cuestión de un día. Dígale que está otra vez, no se confíe en lo que tiene. No se confíe en lo que tiene. Santo el Señor. Considera que respuesta es de llevar al que me envió. Verso 13. Respondiendo David a Gad, le dice: estoy muy angustiado. Ya demasiado tarde, David. Demasiado tarde. Ya ni mencione que está angustiado. Por más que se arrodille, por más que rasgue vestiduras, tiene que tomar una decisión de estas. Porque la consecuencia después del pecado es casi que imborrable. Viene el perdón, pero la consecuencia queda. Casi siempre, en un 99%, la consecuencia queda. ¿Ya? Y me está diciendo: estoy muy angustiado. Te ruego que me dejes caer en manos del Señor. Oiga, pidiéndole al vidente, al profeta, ni directamente ya al Señor, al profeta diciéndole: déjame caer en manos de quién, de mi Señor, porque muy grandes son sus misericordias. Y queramos pensar que David no hizo esto pensando que el Señor era misericordioso. Porque cuando usted va a pecar, usted dice: no, es que el Señor me perdona. Santo el Señor, cuidado. Cuidado, no vaya a alcanzar la misericordia. Porque es un pecado premeditado, donde no hay más expiación por ese pecado, porque es deliberadamente que se hizo, que se pecó. Y entonces David le dice que está muy angustiado, ruega que lo deje caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias. Santo. Pero no caiga yo en manos de hombre. Escúchame acá, es tremendo esto. Y entiendo yo que David aquí estaba siendo procesado para ser al final llamado rey que anduvo conforme al corazón de Elohim. Aquí en este momento David todavía no camina conforme al corazón del Eterno. Está siendo ¿qué? Transformado, procesado, cambiado. ¿Ya? Aquí no tiene el título de hombre que camina conforme el agrado del corazón del Señor. ¿Por qué? Lo demuestra. Pero no caiga yo en manos de hombre. ¿Quién cometió la falta? David. Pudo haber dicho: yo, Señor, quiero pagar, así sea con mi propia vida. Pero el pueblo no tuvo que ver aquí, ¿cierto? Pero vemos que tienen un anhelo y es: pero no caiga yo en manos de hombre. O sea, se estaba imaginando caer en manos de otro rey y que le sucediera como le sucedió al rey que acaba de tomar en sus manos, ¿cierto? Verso 14. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel. David tomó una decisión, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Usted qué cree? Eran 3 opciones: 3 años de hambre, 3 meses de derrota ante los adversarios mientras alcanza la espada, ¿cierto?, de sus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, la pestilencia en la tierra de Israel, y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Pero aquí vemos que David, la respuesta que da: pero no caiga yo en manos de hombre. O sea, estaba diciendo:
Según esto, no quería la segunda opción, 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos. Y como él no se define por una de las 3, entonces Jehová dice, entonces venga esta. Pero caiga, ¿cierto? Dice, y el Señor envió pestilencia sobre Israel. Escúcheme, de las 3 el Señor Jesús, que esta era, ¿cierto?, la menos fuerte. Dentro del mismo Israel iba a suceder el juicio, no en manos de los enemigos. Y cayeron 70,000 hombres de Israel. Wow. ¿Cayeron qué? 70,000 ¿qué? Hombres, no dice hombres y mujeres. O sea que le borró 70,000 de sus ¿qué? Valientes, de sus hombres de guerra, de sus siervos. Cayeron 70,000 hombres de Israel. 70,000, ¿por qué 70,000? El 7 sabemos que es perfección, ¿qué? Espiritual, ¿cierto? 7,000, 7, todo lo que son 7. O sea que era una forma de tomar una justicia para perfeccionar, ¿cierto? Tremendo. Tremendo porque aunque acá no lo dice, está como tomando, como si tomara la ofrenda con vidas humanas. 7,000 hombres, 70,000 hombres.